difícil, tuve un día de audiencias complicadas. Les voy a contar la historia de Santiago y Tomás. Como siempre son nombres aleatorios, ¿sí? No son nombres reales. De Santiago voy a hablar de su soberbia y de Tomás voy a hablar de la tristeza. Y cómo el cansancio de discutir siempre sobre lo mismo puede tornar una audiencia de conflicto, puede derribarla y cómo hacer para permanecer en una mesa con alguien soberbio, con alguien orgulloso, con alguien pedante, cómo conducir, cómo permanecer en ese conflicto, ya sea desde una parte o desde una parte imparcial, neutral. Pero antes de contarte estas dos historias, quiero leerte 3 versículos, están en Proverbios. El primero es en Proverbios capítulo 13, verso 10, y dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y después 2 versículos más en el capítulo anterior, del capítulo 12, verso 16, dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y el verso 23 me encanta, porque tiene mucho de lo que ayer no hice y debería haber hecho. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y la historia que quiero comenzar contando es la historia de Santiago. Él es apoderado de una empresa, de una importante empresa, y había sido convocado a la audiencia. Esta era una segunda, porque bueno, su empresa había incurrido en una presunta estafa a un consumidor, y la audiencia empezó y empecé a intercambiar ideas, posiciones. La pedantería a veces se viste de elegancia. Muchas veces la gente soberbia intenta mostrarse culta, intenta mostrarse segura. Y fue por eso que el primer tip que no logré cumplir ayer, porque al ser conductor de un procedimiento a veces me genera esa duda. A ver si me ayudás. ¿Cuándo cruzamos la línea de estar seguros de conducir un conflicto? O sea, la única función que tengo todos los días es conducir un diálogo. No puedo resolver nada. Son las partes las que resuelven. Pero muchas veces esa seguridad que debo tener para imponer reglas, para decir primero habla uno, después habla otro, no nos pisemos, hablemos con respeto, no digamos malas palabras. Todas esas reglas hacen que muchas veces sea difusa la línea de la soberbia en yo sé, acá estoy yo me la creo, yo tengo mucha experiencia en conducir audiencias. Me cuesta. Entonces, ¿qué pasó ayer? Lo que no hice con Santiago fue dejarlo hablar. El primer tip que tengo para darte cuando tenés una persona soberbia: déjala hablar. Déjala hablar, déjala expresar, no repreguntes. Haces una pregunta, haces una aclaración y la persona empieza a hablar. La soberbia se pisa solita. No hay necesidad de contrastar a las personas soberbias, porque las otras personas de un lado tenía una abogada y del otro lado tenía otro abogado. Ambos hicieron silencio. Y yo celebro el silencio de ambos, que no tomaron partido ni por este abogado ni por mí, porque entendieron que la discusión era vana, era inútil. Entonces, ¿por qué terminé cansado? ¿Por qué discutí siempre sobre lo mismo? Porque lo interrumpí, porque le quise marcar la cancha, porque le quise en un momento, cuando en la audiencia no hay instrucciones, a veces los abogados agarran el teléfono y como que llaman
a algún director comercial o algún gerente de legales como para tener una solución. Entonces, como él me pide permiso para salir de la audiencia y llamar por teléfono, cuando vuelve estábamos en el mismo lugar. Entonces yo le dije que había casos donde yo les decía que bueno, o sea, quizás hoy te puedas convertir en un héroe, porque para nosotros reducir el tiempo, no poner una nueva audiencia, bueno, me estoy yendo por las ramas. El otro punto es: el que no hace caso a la injuria es prudente. Es muy interesante el tema de la defensa. La defensa, a veces necesitamos defender nuestras posiciones, pero fíjate lo que dice el proverbio, el sabio Salomón. Dice que el que no hace caso a la injuria es prudente. Bueno, ayer creo que tampoco, porque en un momento como que me descansó, me dijo que era mi perspectiva, y como que quiso poner detrás de mis espaldas una mirada con juicio, que es todo lo contrario. Yo no soy un juez, soy un conductor de conflictos. Entonces, bueno, este ida y vuelta con este señor me provocó cansancio. Así que para la próxima que me encuentre con una persona así, primero lo voy a dejar hablar y segundo no voy a responder a las injurias. Por el otro lado lo tenemos a Tomás. A veces la soberbia se viste de tristeza, de impotencia. La gente que está triste, la gente que está frustrada y sobre todo la gente que fue ninguneada, la gente que fue agraviada en su honor, se siente triste, y ese sentimiento genera soberbia. Ayer Tomás vino muy triste, no le habían querido cambiar un televisor, y había un claro mal manejo del sector de ventas o de postventas, pero comencé pidiéndole disculpas, y acá creo que logré cierta empatía con Tomás. Creo que le habré pedido disculpas unas 500 veces, pero la 501 parecía tampoco surtir efecto. Y lo bueno que estuvo con Tomás fue las preguntas de replanteo, las preguntas de cómo podíamos mejorar la situación, cómo podíamos mirar hacia el futuro. Porque el momento, ya lo he contado en otros audios, el momento de que la persona comienza a contar su conflicto, hay una fina, delgada línea entre que lo reviva y que lo cuente para avanzar. Entonces, ese es el momento donde en un momento tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los caminos posibles que tenemos para resolver? Y hay un tema importantísimo. Resolvamos conflictos sin violencia. Cuando él en un momento me dijo, yo voy a ir al local y voy a agarrar 3 televisores y los voy a romper, primero dejé que lo exprese y después le dije, si usamos los caminos establecidos para resolver conflictos, vamos a poder resolverlos. La violencia en cualquiera de sus formas no resuelve conflictos. Y la verdad es que me encanta el versículo 10 que leí primero, porque la soberbia concibe, o sea, da nacimiento a la contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Que en este día podamos tener la capacidad de evadir aquellas conversaciones donde sabemos, ¿sí? Donde sabemos que, como dice el proverbio, el hombre cuerdo encubre su saber. No necesitas hablar cuando tenés la verdad. A veces sí, a veces no. Pero en la mayoría de las veces que queremos defendernos, que queremos mostrarnos, que queremos imponer nuestro pensamiento, nuestra doctrina, nuestra filosofía, en la mayoría de las veces pecamos de soberbia. Y creo que debo aprender una lección, y voy a tratar de mantener siempre la mirada más amplia, más generosa, porque los conflictos son reales
Y si a un soberbio le sumamos otro soberbio, tenemos un gran lío. Así que te recomiendo a que no te canses, que permanezcas en silencio y que mantengas siempre las reglas. Las reglas son importantes y hay que recordarlas todo el tiempo. A veces la gente se olvida de las reglas. Ayer el ejemplo que daba era jugar al fútbol y tocar la pelota con la mano. Entonces yo les comenté cuál era mi función, y cuando la persona me mira con esos ojos de ira y me dice es que no estás haciendo nada, es que no te importo, vuelvo sobre lo mismo y le digo, es que usted está tocando la pelota con las manos y estamos jugando al fútbol, es con el pie o con la cabeza o en todo caso con el pecho. Y cuando le doy el ejemplo, él se tira para atrás, afloja sus brazos, o por ejemplo en un momento el hijo me hace una pregunta sobre un resarcimiento y el papá estaba hablando. Entonces lo miro al hijo y le digo, cuando tu papá termine de hablar te voy a responder. Entonces el hijo tuvo que codearlo al papá para que haga silencio. Moderemos el silencio, utilicemos la mejor herramienta que tenemos, es el silencio. Y la interpretación, la lectura, la paz interior que nos arroja una conducción serena es increíble. Si bien ayer terminé un poquito frustrado, estoy contento. La audiencia de Tomás terminaron, se fue un poco molesto el abogado de esta empresa, pero terminé con Tomás y con su hijo hablando, les ofrecí mi mail, les dije que los iba a volver a ayudar, que el caso estaba cerrado, que no lo habíamos podido solucionar, pero que había otras herramientas, otros lugares que podíamos gestionar el conflicto y que la violencia, la ira, el enojo solamente sean utilizados a los fines de encontrar nuevas respuestas y no de dañar el otro. Te mando un abrazo.